Imagínate por un momento que estás en medio de una tierra inmensa. Un horizonte infinito donde mires a donde mires solo alcanzas a ver arena, montañas y un cielo que parece no terminar nunca. No hay mar, no hay océanos. Es más, ni siquiera los países que te rodean tienen salida al mar. Para poder sentir el agua salada en tus pies, tendrías que cruzar como mínimo 2 fronteras internacionales. Suena casi como una maldición geográfica, ¿verdad? Pero lo más increíble es que justo aquí, en uno de los lugares más aislados del planeta, existió hace más de 600 años un imperio tan ridículamente rico que controlaba el flujo de la riqueza de medio mundo: oro, seda, especias. Todo, absolutamente todo, tenía que pasar por aquí. Mientras Europa aún despertaba de su letargo, los sabios de estas tierras ya trazaban mapas de las estrellas y sentaban las bases del álgebra. Construyeron plazas con azulejos de un azul tan intenso que, incluso hoy, al estar frente a ellas, tienes que entrecerrar los ojos porque brillan con una fuerza brutal bajo el sol. Estamos hablando de Uzbekistán, el corazón de Granada, vibrante y rojo, de toda Asia Central. Pero, ¿dónde está exactamente Uzbekistán en el mapa? Pues se ubica justo en el centro de la masa continental de Asia Central, rodeado por Kazajistán al norte, Turkmenistán al oeste, Tayikistán y Kirguistán al este, y Afganistán al sur. Tiene una superficie de unos 448.000 kilómetros cuadrados, lo que viene siendo casi el tamaño de toda España. Sin embargo, las diferencias son abismales. España disfruta de miles de kilómetros de costas bañadas por el sol, desde la Costa Brava hasta la Costa del Sol, con sus arenas finas y pueblos pesqueros llenos de encanto. En cambio, en Uzbekistán, no encontrarás ni una gota de agua de mar. Lo que sí hay es el desierto de Kizilkum, un mar de arena roja que parece infinito hacia el oeste, y las imponentes montañas de Tian Shan, que rasgan el cielo por el este. Y es precisamente en medio de este entorno tan extremo donde viven 36 millones de personas, lo que lo convierte en el país más poblado de toda Asia Central. El pueblo uzbeco pertenece al grupo lingüístico túrquico, lo que significa que su idioma suena muy parecido al turco. De hecho, un uzbeco y un turco podrían sentarse a tomar un té y entenderse en un 60 o 70% sin necesidad de un traductor. Desde que la bandera soviética se arrió en 1991, Uzbekistán ha pasado más de 3 décadas redescubriéndose a sí mismo. Hoy su capital, Tashkent, brilla con rascacielos de cristal que brotan en mitad del desierto, mezclándose con los bloques de hormigón gris que quedaron de la era soviética. Así es Uzbekistán. Un choque constante entre lo antiguo y lo nuevo, entre un pasado glorioso y un presente lleno de ambición. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un país atrapado completamente por tierra firme lograra ser tan próspero? Pues verás. El secreto estaba justo debajo de sus pies. Si te atreves a cavar un poco bajo esa capa de arena seca en mitad del desierto, lo que vas a encontrar es oro. Y no te hablo de una pequeña veta, para nada. Uzbekistán ocupa hoy el puesto número 10 en el mundo en producción de oro, inyectando cada año más de 100 toneladas de este metal precioso al mercado internacional. Su mina de Muruntau es, de hecho, la mina de oro a cielo abierto más grande de todo el planeta. Si la miras desde el aire, parece una herida gigantesca en la superficie de la Tierra, un pozo profundo y vasto que se pierde en la inmensidad del desierto más absoluto. Pero hay más. Bajo ese suelo también se esconden reservas enormes de uranio y gas natural. Sin embargo, lo que realmente mueve la economía de Uzbekistán sobre la superficie tiene un color blanco puro, algo delicado pero increíblemente resistente: el algodón. Esos campos interminables que se pierden en el horizonte han convertido al país en uno de los mayores exportadores mundiales, alimentando las gigantescas industrias textiles de China y Rusia. Oro bajo tierra, algodón en la superficie y energía de por medio. Son 3 capas de recursos que forman un auténtico escudo económico, permitiendo que Uzbekistán se mantenga firme en una de las regiones geopolíticas más complejas del mundo. Ahora, para entender de verdad lo que es este país, tienes que olvidarte por un momento del presente y viajar en el tiempo más de 600 años.
Imagínate un mundo sin barcos de carga, sin aviones y, por supuesto, sin internet. Todo lo valioso que los seres humanos intercambiaban en aquel entonces, desde la seda de China hasta las especias de la India, pasando por la plata de Europa o los caballos de Mongolia, tenía que viajar a pie o a lomos de camello recorriendo miles de kilómetros de desierto. Y esa ruta, la legendaria Ruta de la Seda, atravesaba el corazón mismo de Uzbekistán. Samarcanda, Bujará, Jiva, aportando. Esos nombres que solemos leer en los libros de historia eran, en realidad, las megaciudades comerciales de la Edad Media. Aquí, el mercader chino hacía negocios con el persa, el árabe con el italiano, y todos tenían que parar, descansar, comerciar y, por supuesto, pagar impuestos. Por eso esta tierra llegó a ser tan increíblemente rica. Pero ya sabemos que la historia nunca regala la riqueza sin cobrar un precio. En el siglo XIII, llegó la pesadilla, Genghis Khan. El ejército mongol arrasó ciudades enteras, quemó bibliotecas y terminó con la vida de cientos de miles de personas. Samarcanda, que era una capital esplendorosa, quedó reducida a cenizas. Pero este lugar tiene algo que ni los mongoles pudieron destruir: una voluntad de hierro para renacer. Más de un siglo después, de entre las ruinas, surgió otro emperador. Su nombre era Timur, aunque en Occidente lo conocemos como Tamerlán. Timur no solo conquistó un imperio que iba desde Turquía hasta la India, sino que transformó Samarcanda en la capital más bella del mundo. Se trajo a la fuerza a los mejores arquitectos, artesanos y pintores de cada territorio conquistado para construir las mezquitas más imponentes que el ojo humano hubiera visto jamás. Esa mezcla entre la filosofía griega, la fuerza mongola y el arte islámico creó un estilo arquitectónico único. Cuando hoy te paras frente a la plaza de Registán en Samarcanda y miras esas tres madrazas gigantes con sus cúpulas de un azul eléctrico, decoradas con millones de piezas de mosaico, te aseguro que la sensación de asombro te deja sin aliento. Es muy parecido a lo que sientes cuando entras por primera vez en la mezquita de Córdoba y ves ese bosque de arcos rojos y blancos, o cuando paseas por los patios de la Alhambra en Granada. No es solo ladrillo y mortero, es el punto más alto del alma humana hecho forma. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? La imagen más bonita que te vas a llevar de Uzbekistán no será la de esos azulejos de 600 años, será el rostro de su gente. Cerca del 90% de la población aquí es musulmana. Pero, por favor, olvida de inmediato esos estereotipos oscuros que los medios occidentales suelen ponerle a los países islámicos. Uzbekistán es una de las sociedades musulmanas más abiertas, laicas y seguras del mundo. Aquí la religión es algo personal, no es la ley. En las calles de Tashkent, verás a señoras mayores con sus trajes tradicionales de patrones ikat llenos de color, caminando junto a adolescentes con el pelo teñido, usando tops y vaqueros rotos. Nadie obliga a nadie a vestir de cierta forma. Nadie te juzga con la mirada. Es una libertad silenciosa, pero muy real. Y la seguridad aquí es, sencillamente, asombrosa. Aunque el mapa te diga que Uzbekistán comparte frontera con el convulso Afganistán, la realidad es que la tasa de criminalidad callejera es prácticamente nula. Para un viajero español, que ya tiene el reflejo automático de apretar el móvil al subir al metro en Madrid, o que camina con 1000 ojos por las Ramblas de Barcelona para evitar a los carteristas, la sensación de paz es casi surrealista. Poder pasear a la 1 de la mañana por un mercado solitario en Tashkent sin el más mínimo miedo es algo que te vuela la cabeza. Es de esos pocos lugares donde puedes dejar la cámara sobre la mesa de un café, ir al baño y al volver, ahí sigue. Pero esa seguridad es solo la capa exterior. Lo que de verdad te va a dejar sin palabras es su hospitalidad. Los uzbecos tienen un dicho: el invitado es más importante que el padre. Y te lo dicen muy en serio. Imagínate esto: vas caminando por la calle y, de la nada, una señora que vende verduras o un taxista te hace señas para que entres a su casa. Te invitan a tomar un té caliente, a probar su pan recién hecho, a compartir una charla. Da igual que no hablen el mismo idioma y tengan que usar el traductor del móvil o comunicarse a base de gestos y señas. Para ellos, recibirte es un honor. De hecho, rechazar una invitación así en Uzbekistán se considera casi una falta de respeto.
Y no es una amabilidad fingida para quedar bien. Es un instinto que llevan en la sangre desde hace miles de años, desde los tiempos de la ruta de la seda. Cuando invitar a un extraño a entrar, podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte en mitad del desierto. Esa hospitalidad cobra vida de la manera más vibrante cuando te mezclas con la gente en su día a día. Tienes que ir al mercado de Chorsu, en Tashkent. Es un mercado gigantesco, coronado por una cúpula de color turquesa que brilla bajo el sol, donde parece concentrarse toda la energía vital del país. Nada más entrar, todos tus sentidos son bombardeados al mismo tiempo. El aroma intenso de las especias, el olor del humo de las brasas, el griterío de los vendedores y los colores explosivos de cientos de tipos de frutas, frutos secos y alfombras de seda tejidas a mano. Aquí no solo vas a comprar, aquí vas a regatear, a probar de todo, a reírte y a dejarte envolver por conversaciones interminables con vendedores tan apasionados que, sin darte cuenta, harás que te olvides por completo del reloj. Si tienes la suerte de aterrizar en Uzbekistán a finales de marzo, prepárate, porque vas a ser testigo del Navruz, el año nuevo de la primavera, una fiesta con raíces persas que lo inunda todo. Las calles se llenan de gente con trajes tradicionales de colores explosivos, bailes y juegos populares. Pero el verdadero alma de la fiesta está en un caldero de hierro gigante en medio del patio, donde las mujeres del barrio se turnan para cocinar el sumalak. Es una pasta dulce hecha de brotes de trigo que requiere ser removida sin descanso durante 24 horas seguidas. Mientras remueven, cantan y piden deseos. Lo curioso es que en el fondo de la olla esconden piedras pequeñas. Si te toca una en tu ración, ¡felicidades! Tendrás suerte todo el año. No es un espectáculo para turistas, es pura magia comunitaria donde el sudor, las risas y los rezos se funden en algo increíblemente dulce. Y esa magia, por supuesto, sigue en la cocina. La gastronomía uzbeca no es refinada ni minimalista como la francesa o la japonesa. Es intensa, es explosiva. Es como recibir un abrazo de una abuela que te quiere mucho pero que es muy estricta con que te acabes todo el plato. Todo empieza con el pan. En Uzbekistán, el pan no es solo comida, es sagrado. Lo llaman non o lepioshka. Son piezas circulares, con bordes gruesos y un centro decorado con patrones tan precisos que parecen esculturas. Cada mañana, de los hornos de barro tradicionales llamados tandoor, salen miles de panes calientes que inundan las calles con un olor a sésamo y leña sencillamente irresistible. Hay hornos que producen hasta 8,000 piezas al día. Y lo más sorprendente es que este pan puede aguantar fresco semanas, incluso un mes, gracias al clima seco. Pero ojo con las reglas. Nunca, jamás, cortes el pan con un cuchillo, porque simboliza división. El pan se parte con las manos, y por lo que más quieras. Nunca pongas el lado decorado del pan boca abajo sobre la mesa. Eso es una falta de respeto gravísima. Con un trozo de pan crujiente y una tetera de té verde, ya tienes la felicidad completa para toda la mañana. Pero si el pan la base, el plov, es el rey absoluto de la mesa. Es un arroz cocinado en unos calderos enormes llamados kazán, con grasa de cordero fundida, carne de ternera o cordero que se deshace en la boca, muchísima zanahoria amarilla en tiras y especias que huelen a hierbas salvajes. Mira, el plov para un uzbeco es exactamente lo que la paella es para un valenciano. No es solo comida, es el alma de cualquier reunión familiar y el tema de debates infinitos sobre qué receta es la auténtica. Cada familia y cada ciudad jura que su plov es el mejor. Igualito que cuando en España discutimos sobre cómo debe ser una paella de verdad. A los uzbecos les vuelve locos la grasa animal, y aunque en su menú no verás ni rastro de marisco, vas a encontrar carne y grasa en cantidades generosas. Y aquí viene algo que nos hace reflexionar. Mientras que en España nuestro tesoro es el jamón ibérico, en este mundo islámico donde no hay cerdo, el manjar más caro para honrar a un invitado es el kasi, un embutido hecho totalmente de carne y grasa de caballo, prensado y cortado en lonchas finas. Es potente, sabroso y totalmente distinto a cualquier cosa que hayas probado. Toda esa intensidad se equilibra con ríos de té verde, al que llaman choy, y que beben desde que sale el sol
hasta que se pone en las chaijanas, sus teterías tradicionales. Esa cultura de sentarse a compartir platos grandes en la mesa te recordará muchísimo a nuestras tapas, donde la comida es solo la excusa perfecta para unir a la gente. Una vez que el estómago está contento y el té verde ha hecho su magia, llega el momento de pagar, y aquí es donde, de repente, te conviertes en un millonario. La moneda oficial es el Zoom, y el tipo de cambio te regala una experiencia difícil de olvidar. Vas con $100 a una ventanilla y sales con un fajo de billetes tan grueso que apenas te cabe en la mano, sumando varios millones. Hay algo extrañamente adictivo en llevar ese montón de billetes encima. Aunque hoy ya existen billetes de mayor denominación, ver a alguien soltar un fajo enorme sobre la mesa de un mercado o un restaurante pequeño sigue siendo el pan de cada día. Pero lo que de verdad te va a dejar en shock es el precio, aunque en el sentido contrario. Imagínate comprar un kilo de fruta fresca, uvas, pasas, albaricoques secos o almendras enteras por apenas un tercio de lo que pagarías en un supermercado de Madrid. Puedes alojarte en un hotel boutique precioso, darte un banquete real a base de carne a la brasa, va a moverte en taxi por toda la ciudad, y al final del día, la cuenta total será equivalente a lo que te cuesta un almuerzo ligero en el centro de Barcelona. Si viajas con euros o dólares, en Uzbekistán te sientes literalmente como un rey. Con la barriga llena y la cartera lista, toca explorar la ciudad, y el primer transporte te va a dejar con la boca abierta. Al bajar al metro de Tashkent, no entras en una estación común, entras en un palacio subterráneo. Tras el terrible terremoto de 1966, que arrasó gran parte de la capital, Tashkent fue reconstruida siguiendo la monumentalidad del estilo soviético. Arriba tienes avenidas anchas y edificios cúbicos, pero abajo está la verdadera obra de arte. Cada estación está decorada con mármol blanco impecable, lámparas de cristal que parecen sacadas de un salón de baile, y mosaicos detallados que narran la conquista del espacio. Te preguntarás, ¿por qué diseñar una estación de transporte público como si fuera un palacio real? La respuesta está en la filosofía soviética. El arte debía ser para el pueblo, y el pueblo merecía viajar entre palacios. Ya de vuelta en la superficie, el tráfico es otro espectáculo. Sorprendentemente, casi el 90% de los coches son Chevrolet, fabricados localmente. Ver esas hileras interminables de sedanes blancos es una imagen tan curiosa que no verás en ningún otro rincón del planeta. Pero si quieres dejar atrás Tashkent y descubrir las ciudades legendarias, tienes que subirte al tren de alta velocidad Afrosiab. Este tren corta el aire del desierto a 250 km por hora, llevándote de Tashkent a Samarcanda en apenas un par de horas de absoluta comodidad. Y aquí va un detalle que nos toca de cerca. La empresa española, Talgo, es la encargada de esta tecnología. Es, literalmente, como subirte al AVE de Madrid y aparecer de repente en mitad de Asia Central. Al bajar del tren, entras en una auténtica máquina del tiempo. La ciudad antigua de Jiva, protegida por sus murallas de adobe color arena, se conserva intacta desde hace 6 siglos. Caminar por sus calles al atardecer, cuando la luz del sol tiñe los muros de oro, te hace jurar que te han teletransportado a las páginas de Las Mil y Una Noches. No muy lejos está Bujará, donde se alza el minarete de Kalyan, construido en el año 1127 con sus 47 metros de altura. Cuenta la leyenda que cuando Genghis Khan llegó para arrasar la ciudad, al mirar hacia arriba para ver la cima del minarete, se le cayó el casco al suelo. Al agacharse para recogerlo, confesó que era la única obra humana que le había obligado a inclinar la cabeza. Por eso, mientras todo lo demás era destruido, el minarete de Kalyan fue perdonado y sigue ahí, imponente, hasta hoy. En los callejones de estas ciudades, la vida sigue su curso. Los artesanos continúan tejiendo alfombras de seda a mano durante meses, hilando cada hebra con una paciencia que hoy parece de otro mundo. Y cuando cae la noche, Uzbekistán se transforma por completo. En Tashkent, la calle peatonal Sayil Goj, que los locales llaman cariñosamente Broadway, se ilumina de punta a punta. Los pintores callejeros se sientan a hacer retratos, los músicos tocan sus instrumentos al aire libre, los cafés se llenan de velas,
y los heladeros atraen a la gente con sus canciones. La noche de Tashkent no tiene la locura de Ibiza ni el bullicio de Chueca en Madrid. Es algo más pausado, más cálido, pero rebosante de vida. Ahora, si buscas algo con más fuerza, locales como Steam Bar o Bla Bla Bar sirven cervezas artesanales y cócteles en ambientes de diseño industrial hasta bien entrada la madrugada. Sin embargo, la noche más mágica no está en la capital, sino en Giva. Caminar junto a la muralla antigua bajo un cielo del desierto cuajado de estrellas, mientras escuchas música saliendo de los patios de las antiguas madrazas, es algo que no se olvida. Al entrar, bajo la luz de las velas, ves a jóvenes vestidas con sedas fluidas bailando danzas tradicionales. Cada movimiento, cada giro de manos, es tan delicado como un cisne deslizándose sobre el agua. Es algo suave, lírico, el polo opuesto al zapateado enérgico y apasionado de nuestro flamenco, pero ambos comparten esa misma capacidad de hipnotizarte hasta dejarte sin aliento. Sin embargo, tras toda esta belleza, hay una realidad que este relato no quiere ocultar. Uzbekistán atraviesa un proceso de transición económica que no está siendo fácil. Para nosotros, los viajeros, es un paraíso barato, pero para los que viven aquí la película es otra. El salario medio ronda apenas los $400 al mes, y en los sectores más básicos, el sueldo mínimo puede oscilar entre los $100 y $150. Desde 2022, la llegada masiva de personas desde Rusia hacia Tashkent disparó los alquileres, llegando a costar entre $400 y $500 por un piso céntrico, una cifra que iguala o incluso supera el sueldo de un trabajador normal. Aunque para 2024 los precios se han estabilizado un poco gracias a las nuevas construcciones, la presión por salir adelante sigue siendo una carga pesada. Miles de jóvenes dejan su tierra para ir a Rusia, Corea, Europa o Estados Unidos con tal de enviar dinero a sus familias. Si te fijas bien en los cruces de la capital, a veces verás a madres con niños pidiendo una pequeña ayuda. Es el lado oscuro y doloroso de un país que lucha por repartir una riqueza que todavía no llega a todos. Uzbekistán es un Edén para el nómada digital que cobra en moneda extranjera. Pero construir una carrera con sueldos en moneda local sigue siendo un reto de supervivencia brutal. Entonces, ¿qué es realmente Uzbekistán? Es una aventura que ningún estudio de cine podría recrear. Te lleva del asombro por su belleza medieval al peso de la era soviética, para luego subirte a un tren de alta velocidad español que cruza el desierto a toda marcha. Te encontrarás con gente que lucha duro bajo un sol de justicia, pero que siempre estará dispuesta a partir su último trozo de pan para compartirlo contigo con la sonrisa más sincera del mundo. Puede que este país todavía esté intentando romper el cascarón de su economía, pero su orgullo es tan sólido como el minarete de Kalyan, que lleva en pie casi 900 años, y tan brillante como las cúpulas azules de Registán bajo el sol. Uzbekistán es la prueba de que un pueblo nacido en la ruta de la seda nunca se queda quieto. Seguirán caminando, seguirán brillando y, sobre todo, seguirán invitándote a su casa a tomar un té, sin importar quién seas ni de dónde vengas. Sin duda ha sido un placer tenerte con nosotros en este viaje al corazón de Asia Central. Nos vemos en el próximo destino. Hasta pronto.